Un saludo muy caluroso, queridos amigos y amigas. Gracias por sintonizar el programa Me Gustaría Saber, un programa de preguntas y respuestas que va al aire una vez por semana, media hora cada semana, donde nosotros procuramos responder las preguntas con la Biblia que ustedes nos envían. Quiero darles la dirección electrónica a donde pueden mandarnos sus preguntas. Van a ver la dirección en pantalla. La dirección es tv@zoomtv.org. Nuevamente, tv@zoomtv.org. Con mucho gusto vamos a hacer todo lo posible por contestar las preguntas que ustedes nos mandan. Dicho sea de paso, recibimos preguntas buenísimas, donde tenemos que hacer mucha investigación para poder conseguir la respuesta. Tengo conmigo a Daniel Miranda, quien nos está acompañando en estos días aquí en Zoom TV. Gracias por tener la bondad de dedicarnos un tiempo para este programa. Es un placer para mí poder participar de ese maravilloso programa y ser enriquecido con estas preguntas, muy buenas todas. Amén. Y claro, queremos orar antes de comenzar, así que voy a pedirle por favor que tenga una oración. Muy bien. Entonces entramos de lleno a las preguntas. Perfecto, vamos a orar. Querido Señor y Padre bueno, a esta hora venimos delante de ti, Señor, buscando sabiduría y dirección al responder estas preguntas. Queremos, Señor, saber no lo que dice el hombre, sino lo que dice tu palabra. Así que oro para que las preguntas nos ayudes a responderlas bien, claras para nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos a comenzar con la primera pregunta en este programa que tenemos para hoy. Esta pregunta nos la hace Gabriel Peguero. El hermano Gabriel Peguero dice: Pastor, bendiciones. Me gustaría saber qué dice la Biblia sobre los tatuajes. Muy interesante pregunta, Pastor. Muy interesante, sí. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, el único texto que yo conozco en la Biblia está en Levítico. Levítico 19 y el versículo 28. Así que vamos a leer el versículo a ver qué es lo que dice y luego vamos a ver si hay un principio involucrado aquí. Levítico 19 y el versículo 28. Y vamos a pedirle a Daniel que por favor nos lea ese versículo. Muy bien, Levítico 19, 28 nos dice: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Creo que el texto está claro, ¿no? Especialmente, alguno podría decir, bueno, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Bueno, yo no estoy haciendo eso. Pero luego, la segunda parte del versículo dice, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Entonces, creo que en principio no debemos tatuar el templo del Espíritu Santo con toda clase de tatuajes. Es interesante que la Biblia nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo creo que si Dios hubiera querido que tuviéramos tatuajes, nos hubiera creado con tatuajes. No debemos desfigurar el cuerpo poniendo tatuajes. Ahora, algunos arguyen que el Señor Jesucristo tiene un tatuaje. Entonces vamos a examinar ese versículo, Apocalipsis 19. Es interesante cómo la gente usa la Biblia para justificar lo que hace. El asunto de los tatuajes no se originó en la iglesia, sino en el mundo. ¿Ve? Es como la música. Aquí podemos introducir la idea de la música. Hay ciertos estilos musicales que no fueron creados para la iglesia. Para adorar. Por ejemplo, el jazz, el reggaetón, la salsa, el merengue. Esa música fue hecha en el mundo secular, para fiestas, para bailar. No fue creada esta clase de música en la iglesia. De la misma manera, los tatuajes no es que la gente fue a la Biblia y dije, ay, pero si la Biblia dice que debemos tener tatuajes. No, se origina en el mundo y luego entonces muchos cristianos importan la práctica del mundo a la iglesia.
Y queremos buscar versículos en la Biblia para justificarlo. Exacto, como se hace para guardar el domingo, como se hace para comer lo que queremos, beber lo que queremos, porque la gente dice, bueno, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, así que puedo tomar y beber comer y beber lo que yo quiero. Es un problema serio cuando vamos a la Biblia para comprobar lo que nosotros ya creemos y lo que nosotros queremos hacer. Así es. Y yo creo que el caso de los tatuajes es un ejemplo. Ahora, ese texto que mencioné está en Apocalipsis 19 y el versículo 16, donde dice, hablando de la segunda venida de Jesús, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, tiene un tatuaje en el muslo. Según esto, donde dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero lo que necesitamos entender es que esto está hablando en lenguaje simbólico. Simbólico. No es que Cristo tiene un tatuaje. Los muslos tienen un significado especial, simbólicamente hablando. Es donde está la fuerza de la persona. Ahí mismo en ese capítulo dice que viene con ojos como fuego. Correcto. Dice que le sale una espada de la boca, viene vestido en un traje lleno de sangre. Jesús no va a venir así. Todos son símbolos. Exacto. Así que Jesús no tiene ningún tatuaje. Lo importante es el significado del símbolo. Y si razonamos de esa manera, entonces diríamos que la marca de la bestia también es un tatuaje físico en la frente o en la mano y que el sello de Dios es un tatuaje físico en la frente de los que creen. Y muchos cristianos creen eso. Y muchos cristianos creen eso. Muchos cristianos creen que les van a poner a uno un tatuaje en la frente. En la frente. Pero en realidad detrás de la frente está el lóbulo central. Y allí vienen todas las decisiones, los pensamientos, el razonamiento, el contacto con Dios. Así que no es que el sello de Dios va a ser un sello literal que se pone, o un tatuaje literal que se pone, sino que es una señal espiritual de a quién somos nosotros leales. Amén. Y esto va, el principio que vemos acá entonces, como dijo el pastor, es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y no solamente debemos tatuarlo, sino que el versículo decía no hacer rasguños. Hay una práctica muy común hoy entre los jóvenes cuando están tristes de cortarse y hacerse rasguños. Y el versículo también habla acerca de eso. Nuestro cuerpo hemos sido comprados por sangre y no tenemos la libertad de dañar este cuerpo que el Señor nos ha dado porque le pertenece a Él. Sí, la Biblia dice, no sois vuestros. Así que tenemos que cuidar lo que es de Él. De lo que es de Él. Es como, por ejemplo, si tú tuvieras un BMW nuevecito y yo te lo pido prestado, y lo rayo por todas partes y te lo devuelvo, ¿tienes derecho de reclamar? Claro. Claro, porque ese no es mío. Exacto. Es tuyo. ¿Cómo se siente Dios cuando nosotros raspamos el cuerpo y maltratamos el cuerpo que es de Él, que nos lo prestó? Creo que Dios de la misma manera, no aún más. Eso. Sí. Ok, entonces tenemos otra siguiente pregunta, muy interesante esta pregunta. Surge mucho hoy en día cuando tenemos el problema del COVID. Dice, hola pastor, feliz sábado, saludos desde San Juan, Argentina. Saludos. Familia Medina. ¿Usted piensa que deberíamos vacunarnos contra el COVID si la ciencia es puesta por Dios? Es interesante cómo muchas personas quieren comprometer a Secrets Unsealed y Zoom TV para decirles si tomar la vacuna o no. Quiero mencionar que nosotros no decimos sí o no. Yo hice un mensaje de unos 2 o 3 minutos donde expresé cuál es la posición de nuestro ministerio. Nosotros recomendamos que se hagan 3 cosas. Número 1, que oren al Señor para pedir dirección de Dios, porque la Biblia no habla directamente de eso. Entonces cada persona tiene que investigar la Biblia y tiene que responder por sí misma. En segundo lugar, hagan su propia investigación en fuentes confiables, no en teorías conspirativas por ahí. Hay muchas cosas sensacionalistas en el Internet. Yo estoy hablando de fuentes serias, de personas, epidemiólogos, etc.
Y en tercer lugar, consulte con médicos que usted conoce, que son responsables, son de confianza. Esa es nuestra recomendación. Ahora, estas vacunas no son como las vacunas tradicionales, particularmente la Pfizer y la Moderna, son una nueva tecnología. No se ha visto cuáles son los resultados más a largo plazo, pero cada uno tiene que decidir qué es lo que va a hacer en relación con la vacuna. Algunos se enojan con nosotros y dicen, no, deben tomar una posición, pero no podemos tomar una posición con algo que todavía no se ha visto. Correcto. Cuáles son los frutos a largo plazo. Y esto es una responsabilidad moral, porque si decimos sí y luego por alguna razón tenga algún problema de efecto secundario, pues nos van a culpar. Exacto. Pero si decimos que no y el COVID le dio y se murió, también nos van a culpar. Exacto. Entonces, por eso, como dice el pastor, lo mejor es busque dirección de Dios, ore, investigue bien y consulte a su médico de confianza. Yo sé que el Señor está dispuesto a guiarnos tanto en cosas grandes como en cosas pequeñas como esta. Sí. Ahora, un último punto, y es que debemos practicar las pautas de salud que Exacto. Dios ha establecido para tener un sistema inmunológico saludable. Amén. Es decir, debemos practicar las 8 leyes de la salud, debemos comer saludablemente, debemos beber agua, debemos descansar, debemos confiar en el poder divino. Hay que aplicar todos los tales llamados remedios naturales para tener un sistema inmune fuerte. Así es. Y nosotros los adventistas en ese sentido tenemos una gran ventaja porque el Espíritu de Profecía nos da muchos detalles en cuanto a cómo cuidar la salud. Muy buen punto, así que sí, tenemos un plan de salud que el Señor nos ha dado y debemos ser fieles a ese plan de salud. Sin importar antes o después de la pandemia, en cualquier momento, el Señor nos pide que cuidemos de nuestra salud. Amén. Ok, aquí hay una pregunta muy buena que surge de vez en cuando. La envía David Bonilla González de Guayaquil. Esta es la pregunta. Estoy estudiando la adoración a Dios. He podido comprobar cuán importante es para el tiempo final la reverencia y el modo, aquí viene la clave, en que es dirigida la adoración. Sin embargo, hay un solo pasaje de la Biblia que me causa problemas. Se encuentra en Salmo 150 y habla principalmente de la adoración en el santuario. El versículo 4 menciona la danza y el 5 menciona los símbolos resonantes. Me gustaría saber cómo defender el tema de la música tomando en cuenta estos pasajes. Gracias por su programa y espero que me ayude. Dios lo bendiga. Esa pregunta es tan difícil que se la voy a lanzar a usted. Muy bien, vamos a hacer lo mejor que podamos para responder a esa pregunta. Como dijo el pastor, es una pregunta difícil. Y el hermano está citando el Salmo 150, así que comencemos allí, en el Salmo 150. He escuchado personas que justifican el baile con el Salmo 150 y volvemos a lo mismo que dijimos ahora en los tatuajes. A veces queremos buscar en la palabra del Señor cosas que justifiquen nuestros placeres y nuestros gustos no santificados. Así que en el Salmo 150 es un salmo de adoración donde vemos continua alabanza al Señor. Y a partir del versículo 3 vemos que el salmista hace referencia a varios instrumentos musicales. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Bueno, en una ocasión yo escuché una explicación muy interesante. No necesariamente esa es la que yo creo, pero la persona que explicaba este texto decía que en el contexto vemos acá es una lista de instrumentos musicales, pero de repente sale la danza, que está muy fuera del contexto de los instrumentos musicales. ¿Okay? Vemos en la danza. Pero hay algo de cierto en eso. La palabra para danza en el hebreo, la palabra majolé o majol,
Esta palabra aparece 6 veces en las Sagradas Escrituras y en la mayoría de veces no hace referencia como tal al baile, sino hace referencia a la alegría de adorar a Dios. Por ejemplo, en el Salmo 30:11, y ahí vemos un paralelismo hebreo muy hermoso. El Salmo 30:11, que se utiliza la palabra majolé, que es la que se traduce aquí como danza. El Salmo 30:11 nos dice la palabra del Señor: has cambiado mi lamento en baile, y ahí está la palabra, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Entonces, en el paralelismo hebreo vemos que lamento se compara con cilicio, baile se compara con alegría. O sea, no necesariamente son el tipo de bailes que nosotros vemos hoy. Es una expresión de alegría. De júbilo. De júbilo, muy bien. En el Salmo 149:3 también vemos que se utiliza esa misma palabra. El Salmo 149, el versículo 3, muy parecido a lo del Salmo 150. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. ¿Okay? Vemos aquí también en el contexto de la adoración. Ahora, hay uno que me gusta, los otros los encontramos en Jeremías 31:4 y 13, eso no lo voy a leer, pero voy a leer el de Lamentaciones, porque, como sabemos, el libro de Lamentaciones fue escrito en un periodo de suma tristeza del profeta Jeremías por la desolación de Jerusalén. Y en Lamentaciones capítulo 5, versículo 15, nos dice Jeremías aquí vemos la misma palabra: cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza, la misma palabra, se cambió en luto. Paralelo a gozo. A gozo, paralelo a gozo. Entonces yo veo más esta danza, no como la danza que queremos hoy nosotros practicar basada en este texto, sino como una expresión de gozo a Dios con el toque de instrumentos, con cánticos de alegría. Sería parecido al júbilo de David. Correcto. Cuando trajeron el arca a Jerusalén. La gente usa eso para justificar el baile, pero David era saltando de alegría, podríamos decir. Sí. Más bien que un baile romántico, que la gente usa eso para hablar de bailar secularmente. Yo lo que le digo a la gente es, bueno, si tú quieres usar eso para justificar, entonces la próxima vez que traigan el arca a Jerusalén, tú puedes hacer lo que hizo David. Ahora, en cuanto al uso de los instrumentos. Muy bien. Hay un punto muy importante, y es que los instrumentos que se usan en una sinfónica muchas veces son los mismos instrumentos que se usan para música mundana. Por ejemplo, la trompeta puede tocar jazz, como en New Orleans, pero la trompeta puede tocar también himnos sagrados. Así es. Los tambores se usan en una sinfónica, también, que es música perfectamente apropiada, generalmente música 4x4. Pero también se pueden usar los tambores para tener mucha síncopa, demasiado ritmo. Y yo siempre he dicho que si la música te mueve del cuello para arriba es buena, si te mueve del cuello para abajo es problemática. Muy bueno. Entonces, el hecho de que se mencionen todos estos instrumentos no significa que la gente estaba teniendo, digamos, como una fiesta. Porque los instrumentos se pueden usar bien o se pueden usar mal. Como en la ocasión de Nabucodonosor. Exacto. Que usó instrumentos que vemos que se usaban en el santuario, algunos de esos instrumentos. Exacto. Pero él los usó, los mandó a tocar de tal manera que hiciera que la gente se postrara ante la imagen. Exacto. O sea, la música debe ser rítmica, pero no debe predominar el ritmo, ni debe predominar la síncopa. A veces, aún en la buena música, hay una porción que es sincopada, pero es solamente para romper la monotonía, pero no digamos, de la música. Así que, en realidad, el uso de los instrumentos no justifica en ningún sentido
el tipo de música que muchas veces se usa hoy en día en la iglesia. Y claro, tenemos el testimonio del Espíritu Profecía. En Mensajes Selectos, tomo 2, ella habla de un campestre que se realizó en el estado de Indiana en el año 1900, en septiembre de 1900, a donde dice que había vocerío, había danza, y ahí no está hablando de alegría, está hablando de baile. Y dice también que los instrumentos se tocaban con un ruido aturdidor que anulaba el efecto del mensaje del tercer ángel. Es decir, nuestro culto de adoración no debe centrarse en la música. La música es el apoyo del sermón, no el sermón el apoyo de la música. Así es. Por ejemplo, a mí me invitaron a predicar en una iglesia de habla inglesa aquí en nuestro campo. Y llegué a las 10 de la mañana, a las 11 empezó el culto y hubo un grupo de alabanza que cantó 1 hora, hasta las de 11 a 12. Y cuando llegaron las 12, el pastor me dice, bueno, pastor, ahora usted tiene 15 minutos para predicar. Entonces yo le dije, yo no puedo predicar el sermón en 15 minutos. Y prediqué mi sermón de 1 hora, nadie se fue. Entonces, a veces la música suplanta el mensaje. El centro del culto debe ser el mensaje. Amén. No la música. La música apoya el mensaje, no viceversa. Prepara el espíritu para... Exacto. Y también después que se predica el sermón, fortalece en el corazón de la gente, alabando lo que escucharon en el sermón. Pero el sermón tiene que ser central. Y por eso es que en nuestras iglesias adventistas, ¿cuál es el mueble que está en el centro de la plataforma? El púlpito. El púlpito. En algunas iglesias hasta han quitado el púlpito. Sí. Es solamente un escenario. En la iglesia católica, ¿qué está en el centro de la plataforma? El altar. El altar. Porque el sacrificio de la misa es lo más importante. Es lo más importante. Entonces, en la iglesia adventista, el púlpito está en el centro, por la sencilla razón de que la predicación es central en la iglesia adventista del séptimo día. Ok, tenemos aquí otra pregunta y en realidad nos confundió un poquito esta pregunta. Si la persona que está viendo, la persona que hizo esta pregunta está viendo, le vamos a pedir que por favor clarifique. La pregunta dice, ¿es cierto que Jesús se refiere a los niños como víboras? Muchos en la iglesia afirman esto y toman como cita Mateo 24, 19. Nosotros leímos Mateo 24, 19 y no encontramos ninguna referencia a víboras en ese versículo. Así que si hay alguien que hizo esa pregunta, que puede enviarnos una clarificación, si hay otro versículo. El único otro versículo que pude conseguir es cuando Juan el Bautista se refirió a los fariseos y a los saduceos como víboras. Generación de víboras, sí. Pero no encontré ningún otro. No a los niños. Así que ojalá pudiéramos ayudar con esa, pero no nos es posible. Bueno, tenemos unos pocos minutos. Aquí está una buena pregunta. Hola, tengo una pregunta acerca de la obra. Me imagino que se está refiriendo a la obra en la iglesia, pues la evangelización. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y también si un adolescente puede hacer la obra. Bueno, los minutos que nos quedan ya, no podemos ser exhaustivos en la respuesta a esta pregunta, pero hago referencia a la famosa cita del método de Cristo que encontramos en el Ministerio de Curación. Solo el método de Cristo nos dará éxito en el trabajo. Jesús se mezclaba, en inglés dice mingle, en español la tradujeron como él trataba a las personas, pero me gusta como dice en inglés, he mingled with the people. Se asociaba, se mezclaba con las personas como quien quería hacerles el bien, atendía sus necesidades, les mostraba simpatía, ganaba su confianza y luego al final les decía sígueme. Y ese es el método de Cristo, ese es el método que nosotros debemos usar. Claro, ese método se puede aplicar de distintas maneras dependiendo la naturaleza de la obra, si es obra de colportaje, obra de estudios bíblicos, de evangelización, obra médico-misionera, pero en todo esto es importante la parte de la asociación, estar en contacto con las personas. Y si un adolescente puede hacer la obra del Señor, hasta un niño puede hacerla. No hay límite de edad para hacer la obra misionera. ¿Cómo debe comenzar? Bueno, como comenzaron los
los gadarenos. Algunos de pronto se limitan y piensan, bueno, no tengo un estudio teológico, no he ido a ninguna escuela de preparación misionera para hacer la obra misionera, pero todos tenemos algo que decir. Y los gadarenos solo habían estado unas pocas horas con Jesús, pero su testimonio, ellos tenían algo que contar. Y ellos tenían el testimonio de la transformación de sus vidas por el poder de Cristo Jesús. Y Jesús los mandó allá a sus familiares y amigos a que contaran cuán grandes cosas había hecho Jesús por ellos. Sí, y es interesante, en la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, los niños eran los que proclamaban la gloria del Mesías que venía sentado sobre, Qué hermoso. sobre el asno. Amén. Sí, así que hay mucha función para los niños y los jóvenes en la iglesia. Lamentablemente, muchas veces no les damos la importancia que se les debe dar. El Señor Jesucristo dice que debemos volvernos como niños, esa sencillez que tienen, ¿no? Por ejemplo, uno le cuenta la historia del diluvio a un niño y el niño no dice, bueno, si es científicamente que todo el mundo sea cubierto por agua. O uno habla de la creación del hombre, que Dios formó al hombre. Bueno, pero eso no parece ser científico. El niño no es eso. El niño tiene esa fe sencilla, ¿verdad? Acepta. Esa sencillez. Y cuando Jesús dijo que debemos llegar a ser como niños, estaba diciendo que nosotros tenemos que tener esa sencillez de personas que están dispuestas de aprender. Y tenemos el ejemplo de Jesús cuando estuvo en el templo a los 12 años. Correcto, buen ejemplo. Dice que era tan, imagínense, enseñándole a los eruditos, citándoles, por ejemplo, Isaías el capítulo 53, y dice que no solamente sus respuestas, sino sus preguntas confundían a los grandes líderes en Israel. No, y hay muchos ejemplos. Daniel era un adolescente cuando fue a Babilonia, José era un adolescente, la niña sierva de Naamán también. Así que hay muchos ejemplos en la Biblia. El mejor de todos es el de Jesús. Debimos darle más cabida a los niños para desempeñar trabajos en la iglesia. Amén. Bueno, el tiempo se ha ido rápidamente. Gracias por haberse unido con nosotros en nuestro programa y el programa suyo. Me gustaría saber, mándennos sus preguntas tv@zoomtv.org. Estaremos dispuestos a contestarlas. Dios les bendiga y hasta la próxima. Perfecto.